los ojos abiertos. El silencio de la morgue siempre había sido un refugio para mí. Allí, lejos del bullicio de la vida diaria, encontraba la calma que necesitaba. No era un trabajo que todos pudieran hacer, pero yo lo veía como una manera de desentrañar los misterios finales de la vida. Hasta que algo cambió. Llegué esa noche como cualquier otra, con un café frío en la mano y la lista de cuerpos que debía procesar. 3 ingresos recientes, un hombre atropellado, una mujer fallecida en su casa y un joven que había caído desde un edificio. Abrí mi casillero, me puse la bata y caminé hacia la cámara frigorífica. Primero revisé al hombre atropellado. La mandíbula rota y las fracturas en las piernas confirmaban lo que el informe policial decía. Terminé el registro inicial y cerré la cámara. La mujer fue la siguiente, su muerte parecía natural, pero había un leve tono azulado en los labios que sugería intoxicación. Tomé una muestra para el análisis toxicológico y cerré su cámara también. Cuando abrí la tercera cámara, sentí un escalofrío. El joven, cuyo nombre figuraba como desconocido, tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. Supe que los había cerrado al recibirlo más temprano. Pensé que quizás no lo había hecho correctamente. Lo cerré con cuidado y comprobé que permanecieran así antes de cerrar la cámara. Esa fue la primera noche en que noté algo extraño. Al día siguiente, todo parecía normal. Los informes estaban en orden, los análisis pendientes y las cámaras frigoríficas se mantenían a la temperatura correcta. Sin embargo, mientras revisaba los cuerpos, me encontré con algo desconcertante. El hombre atropellado tenía los ojos abiertos, aunque recordaba haberlo cerrado después de procesarlo. Un malestar recorrió mi espalda. Me aseguré de cerrarlos de nuevo y, por si acaso, revisé a los otros 2 cuerpos. Para mi sorpresa, la mujer también tenía los ojos abiertos, pero no el joven. Decidí no darle demasiada importancia. Quizás era el cansancio o algún defecto en los párpados. Las noches siguientes, la situación se tornó más extraña. Cada vez que regresaba a la sala, encontraba a los cuerpos con los ojos abiertos. No importaba cuántas veces lo cerrara, ni lo meticuloso que fuera. Incluso llegué a usar cinta adhesiva médica para asegurarlos, pero seguían abriéndose. Hablé con un colega sobre el tema, pero solo se rió. Es un trabajo solitario, dijo. A veces, la mente nos juega malas pasadas. Decidí no insistir. Tal vez tenía razón. Esa noche, sin embargo, me atreví a instalar una cámara en la sala. Necesitaba ver qué estaba pasando. Cuando revisé la grabación al día siguiente, sentí cómo se me helaba la sangre. Las imágenes mostraban la sala vacía, los cadáveres en sus lugares, pero a la mitad de la noche, los ojos de los cuerpos comenzaban a abrirse lentamente, como si respondieran a algo invisible. No había movimientos bruscos, ninguna interferencia humana. Decidí quedarme hasta tarde para observar personalmente. Apagué las luces y me escondí detrás de una de las estanterías, con una linterna apagada en la mano. Alrededor de las 3 de la madrugada, sentí un cambio en el aire. Era como si la sala hubiera dejado de ser un lugar frío y clínico, transformándose en algo más opresivo. En el silencio absoluto, escuché un leve crujido. Encendí la linterna y apunté hacia las cámaras frigoríficas. La puerta de una de ellas estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué lentamente, temblando, y cuando miré dentro, encontré al joven desconocido con los ojos completamente abiertos, fijos en mí. Retrocedí de golpe y cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. Decidí que era suficiente por esa noche y salí de la morgue. Los días siguientes no pude dormir. La morgue se había convertido en un lugar que temía, pero no podía evitar. Durante mi próximo turno, encontré algo nuevo, marcas de manos en las puertas de las cámaras frigoríficas, como si alguien hubiera intentado salir. Cada noche se hacía más difícil estar allí. Las luces parpadeaban, las herramientas quirúrgicas aparecían fuera de lugar y los cadáveres parecían estar más activos. Decidí hablar con mi supervisor. Le mostré las grabaciones y las marcas. Para mi sorpresa, en lugar de tomarme por loco, su rostro palideció. «Esto ya ha pasado antes», dijo en voz baja. Me explicó que hacía años, un forense se había quitado la vida en la misma morgue.
Según los rumores, había experimentado fenómenos similares, pero nadie le creyó. Después de su muerte, el edificio fue clausurado durante un tiempo. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Preparé todo para quedarme y grabar nuevamente, pero esta vez me aseguré de llevar una grabadora de audio junto con la cámara. Si había algo que decir, quería escucharlo. A las 3 de la madrugada, la sala se llenó de un frío que no era normal. El monitor de la grabadora mostró un pico en las frecuencias. Cuando revisé las cámaras frigoríficas, vi que todas las puertas estaban abiertas. Un ruido detrás de mí me hizo girar. Era un susurro, apenas audible, pero sentí como si estuviera dentro de mi cabeza. Déjanos. Casi sin pensar, hablé en voz alta. ¿Qué quieren? El susurro se transformó en un grito que me hizo caer al suelo. La luz de emergencia parpadeó y, por un momento, vi las sombras de los cadáveres fuera de sus cámaras, observándome. Cuando recuperé el aliento, intenté salir, pero la puerta principal estaba cerrada. No importaba cuánto intentara abrirla, algo me mantenía allí. Entonces escuché pasos, lentos, arrastrándose. Giré hacia el sonido y vi al joven desconocido caminando hacia mí. Su rostro no mostraba emoción, pero sus ojos, esos ojos abiertos y vacíos, parecían atravesarme. Corrí hacia la sala de herramientas y me encerré allí. Desde dentro, podía escuchar golpes en la puerta. Grité, supliqué que me dejaran ir, pero los golpes se detuvieron de repente. Cuando abrí la puerta con cuidado, no había nadie. Las cámaras frigoríficas estaban cerradas y los cuerpos en sus lugares. Renuncié al día siguiente, pero nunca dejé de sentir que algo me observaba, incluso en mi propia casa. Unos días después, recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto de la morgue y en el fondo, entre las sombras, estaban los ojos del joven, abiertos, observándome. Nunca supe qué era lo que ocurrió realmente. Pero cada noche, antes de dormir, cierro todas las puertas y ventanas, asegurándome de que no haya ojos abiertos en la oscuridad. La llamada del muerto. La morgue siempre había sido un lugar de silencio. El zumbido bajo del sistema de refrigeración era el único sonido constante, acompañado ocasionalmente por el chasquido de mis guantes al ajustármelos o el ruido seco de una hoja de bisturí contra el acero. Era un trabajo que requería precisión, paciencia y, sobre todo, resistencia emocional. Sin embargo, esa noche, el silencio se convirtió en mi mayor enemigo. El cuerpo llegó pasadas las 10 de la noche, traído por los paramédicos. Un hombre joven, de unos 30 años. Según el informe preliminar, había sido víctima de un accidente automovilístico. Las lesiones eran devastadoras, fracturas múltiples, un impacto fatal en el cráneo. Pero lo que me llamó la atención fue su celular, que los paramédicos habían colocado en una bolsa junto con sus pertenencias personales. Estaba destrozado, la pantalla hecha añicos, pero todavía parpadeaba con luz tenue, como si se resistiera a morir. Decidí ignorarlo y centrarme en mi trabajo. Identificar el cuerpo, registrar las lesiones, asegurarme de que todo estuviera en orden antes de la autopsia. Era rutina. Algo mecánico. Sin emociones. Pero cuando estaba a punto de cubrir el cuerpo con la sábana blanca, sentí una vibración en el bolsillo de mi bata. Era mi celular. O eso creí al principio. Pero el sonido no venía de mí, sino de la bolsa de pertenencias del hombre muerto. Al principio pensé que era un error. Tal vez el dispositivo había recibido un último impulso eléctrico antes de apagarse para siempre. Sin embargo, el destello persistente me hizo dudar. Lentamente, me acerqué a la bolsa y, con manos temblorosas, saqué el celular destrozado. La pantalla iluminaba tenuemente el lugar, mostrando algo que me congeló el aliento. Una llamada entrante. No había número visible. Solo decía desconocido. Mi instinto me decía que lo dejara sonar. Que lo ignorara y continuara con mi trabajo. Pero la curiosidad, o tal vez algo más profundo, me llevó a deslizar el dedo sobre la pantalla rota y contestar. Hola. El silencio al otro lado era ensordecedor. No había estática, ni ruido de fondo. Solo un vacío que parecía devorar todo sonido.
Entonces, una voz se rompió en ese vacío. Ayúdame, era un susurro. Débil, distorsionado, pero claro. El tono no era humano, pero tampoco parecía mecánico. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él viene, respondió la voz, antes de que la llamada se cortara abruptamente. Me quedé mirando el celular en mi mano. La pantalla ahora estaba completamente negra, sin signos de vida. Era como si nunca hubiera sonado. Intenté encenderlo, pero estaba inerte, como debía estar desde el principio. Dejé el celular a un lado, tratando de convencerme de que todo había sido un fallo técnico o una broma de mal gusto. Pero algo dentro de mí no podía ignorar la sensación de inquietud que me embargaba. Volví al cuerpo del hombre. Sus ojos estaban cerrados y su rostro tenía esa quietud inhumana que solo los muertos poseen. Pero al inclinarme para examinarlo de nuevo, noté algo extraño. Sus labios estaban ligeramente curvados, como si estuviera sonriendo. Me aparté de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. Estaba seguro de que, cuando lo habían traído, su expresión era neutral. Algo había cambiado. Algo que no podía explicar. Decidí tomar un descanso. Me dirigí al área común, donde me serví una taza de café, tratando de calmar mis nervios. Pero la paz fue breve. El sonido de mi celular vibrando en el bolsillo me hizo dar un salto. Saqué el dispositivo, esperando algún mensaje o notificación. Pero lo que vi fue algo completamente distinto. Una llamada entrante. El identificador mostraba el número del hombre muerto. Miré hacia la bolsa de pertenencias, donde había dejado el celular roto. Estaba segura allí, inmóvil. Sin embargo, la pantalla de mi teléfono seguía parpadeando. Contesté con manos temblorosas. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz temblando. Esta vez, la voz era más clara, pero igualmente inquietante. No es seguro aquí. ¿Quién eres? Corre. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Regresé a la sala principal, mi mente tratando de encontrar una explicación lógica. Pero lo que vi me dejó sin palabras. La sábana que cubría al hombre estaba ahora en el suelo, arrugada en un montón. El cuerpo no estaba donde lo había dejado. Sentí un frío recorrer mi espalda mientras buscaba en la sala. Las luces parpadeaban y el aire parecía más denso. Finalmente, lo encontré en una esquina oscura, como si hubiera caído al suelo. Pero había algo aún más perturbador. Sus ojos ahora estaban abiertos. No era una mirada vacía como la de otros cadáveres. Sus ojos estaban fijos en mí, con una intensidad que me hizo retroceder. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Mi tarjeta de acceso no funcionaba, como si alguien hubiera bloqueado el sistema. Intenté llamar a seguridad, pero mi celular estaba sin señal. El sonido de un objeto cayendo al suelo me hizo girar. Era la bolsa de pertenencias, que ahora estaba vacía. El celular del hombre no estaba. Escuché pasos acercándose, pero no había nadie allí. El sonido venía de todas partes, resonando en las paredes como un eco imposible. «Déjame en paz», grité, mi voz quebrándose. Entonces, lo vi. No era el hombre muerto, no exactamente. Era su figura, pero distorsionada, más alta, más oscura. Sus ojos brillaban con una luz tenue y su sonrisa era antinatural, demasiado amplia. Me acerqué lentamente, mi mente buscando desesperadamente una forma de escapar. Pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta de emergencia, sentí una mano fría sobre mi hombro. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté, estaba en la mesa de autopsias, incapaz de moverme. La misma sábana blanca que había usado para cubrir al hombre ahora estaba sobre mí, dejando solo mi rostro al descubierto. Frente a mí, un grupo de figuras miraba desde las sombras, sus ojos brillando como los del hombre. Entendí entonces la verdad. La morgue no era solo un lugar para los muertos. Era su dominio, su trampa. Y yo había sido elegido para quedarme. Mientras mi visión se desvanecía, escuché el sonido de mi celular vibrando en algún lugar cercano. Una última llamada. Pero ya era demasiado tarde para contestar. El registro erróneo. Trabajar en la morgue no es para cualquiera. La mayoría no soporta la soledad,
el frío constante o la sensación de que siempre hay ojos observándote, aunque estén cerrados para siempre. Para mí, era solo un trabajo. Nada más, nada menos. O eso pensaba hasta aquella noche. Recuerdo que comenzó como cualquier otra. Había llegado temprano para mi turno nocturno, un horario que normalmente me aseguraba paz. Recolecté los informes de los casos que había que revisar y me acomodé en mi estación. Eran 3 cuerpos programados para esa noche, 2 accidentes automovilísticos y un caso de muerte natural. El tercero, registrado como un infarto, era el que me llamó la atención. Había algo en su foto de identificación que me inquietaba. Tal vez eran sus ojos, que parecían mirar más allá de la cámara, como si supieran algo que los demás no. Descarté la sensación y seguí con mi rutina, pero cuando abrí la bolsa para inspeccionar el cuerpo, mi estómago se retorció. Era un hombre de unos 50 años. El informe decía que murió tranquilamente en su casa, pero lo que vi no tenía nada de tranquilo. Su rostro estaba magullado, con cortes profundos en las mejillas y hematomas que se extendían por el cuello. Sus brazos tenían marcas de lo que parecían ser quemaduras y sus uñas estaban rotas, como si hubiera intentado luchar o defenderse. No era un infarto, eso estaba claro. Verifiqué el informe nuevamente. Muerte natural. Causa, infarto al miocardio. Algo no cuadraba. Decidí tomar fotografías y registrar las lesiones para documentar lo que había encontrado. A medida que inspeccionaba el cuerpo, noté algo aún más perturbador. En su muñeca izquierda había una pequeña marca, como un tatuaje borrado o quemado, que parecía un símbolo extraño. No era algo común, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Fui al archivo para buscar más información sobre el hombre. Su nombre era Héctor Morales, un contador público sin antecedentes médicos relevantes ni problemas legales conocidos. Sin embargo, algo en el informe me llamó la atención. El certificado de defunción había sido firmado por un médico que no reconocía, uno que no estaba registrado en el sistema del hospital. Decidí consultar con un compañero, un forense veterano que trabajaba en el turno diurno. Lo llamé por teléfono, pero la línea estaba muerta. Intenté buscar en el sistema digital de la morgue para encontrar su información de contacto, pero, curiosamente, su nombre no aparecía en ninguna parte. Fue entonces cuando empecé a sentir una inquietante paranoia. Mientras regresaba al laboratorio, escuché un ruido. Era leve, un susurro casi imperceptible que venía del área de los refrigeradores. Me detuve y escuché con atención. Podía jurar que alguien decía mi nombre, hola. Mi voz resonó en el silencio, pero nadie respondió. Cuando abrí la puerta de los refrigeradores, un escalofrío recorrió mi espalda. La bolsa del cuerpo de Héctor estaba abierta. Juraría que la había dejado cerrada antes de ir al archivo. El cuerpo seguía ahí, pero su expresión parecía diferente. Sus ojos, que deberían estar cerrados, estaban ligeramente entreabiertos. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Cerré la bolsa nuevamente y la aseguré con la cremallera. Pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Volví a revisar las marcas en el cuerpo. Usé una lupa para inspeccionar la extraña quemadura en su muñeca. No era un tatuaje, parecía un símbolo deliberadamente grabado en su piel. Algo ritualista. Decidí buscar el símbolo en internet. Fue un error. Encontré referencias a antiguos ritos de tortura y cultos que usaban marcas similares para sellar secretos. Según las leyendas, estas marcas eran una advertencia: si alguien interfería, sufriría el mismo destino que la víctima. Me reí nerviosamente. Era absurdo pensar que algo así tuviera relevancia en un caso real, pero mi risa se desvaneció cuando encontré otra imagen, un informe policial de un caso no resuelto de hace 15 años. El cadáver tenía exactamente la misma marca. Decidí que debía informar a alguien. Tomé las fotografías y los detalles que había recopilado y fui a la oficina del supervisor. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Estaba cerrada con llave. Eso era raro, él siempre estaba disponible durante los turnos nocturnos. Mientras regresaba al laboratorio, vi algo que me dejó helado. En la pantalla de las cámaras de seguridad, el pasillo frente a los refrigeradores estaba vacío, pero la puerta del refrigerador de Héctor estaba abierta de nuevo. Corrí hacia allí, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada.
Revisé la cámara en mi teléfono para comparar la grabación. Allí estaba, la puerta abriéndose lentamente, como si alguien invisible la hubiera empujado. Decidí que era hora de reportar todo a la policía. Tomé mi teléfono y marqué, pero la llamada no se conectó. Entonces noté algo en la pantalla, un mensaje que decía error en la red. Intenta de nuevo. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Volví al laboratorio para asegurarme de que las fotografías y el informe estuvieran en orden. Cuando revisé el archivo en la computadora, descubrí que todas las imágenes estaban corruptas, como si alguien las hubiera borrado. Entonces vi el símbolo de la muñeca del cadáver, ahora proyectado en la pantalla. No sabía cómo había llegado allí. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era el supervisor, acompañado por 2 guardias de seguridad. «Necesitamos hablar contigo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fui escoltado a la oficina del supervisor, donde me enfrentaron directamente. «No deberías haber investigado ese caso», me dijo, su tono frío. «Hay cosas que es mejor dejar como están». Intenté defenderme, pero me ignoraron. Uno de los guardias me inyectó algo en el brazo antes de que pudiera reaccionar. Sentí como mi visión se nublaba y mis piernas se debilitaban. Cuando desperté, estaba en la misma mesa de autopsias que había usado para examinar a Héctor. Sentía frío y mi cuerpo no respondía. Vi a los guardias y al supervisor mirándome desde detrás de una ventana. Otro caso de muerte natural, escuché que decían antes de que todo se desvaneciera en oscuridad. El asesino de la morgue. La morgue es un lugar silencioso por naturaleza, pero hay algo especialmente inquietante en su quietud nocturna. Siempre pensé que sería una simple rutina, recibir cadáveres, documentarlos, realizar autopsias y archivarlos en sus frías gavetas de acero inoxidable. Pero últimamente, esa rutina se ha visto manchada por un extraño patrón que no puedo ignorar. Todo comenzó hace unos meses. Una noche como cualquier otra, llegó un cuerpo acompañado de un informe preliminar, hombre, 43 años, fallecido por causas indeterminadas. Mientras lo examinaba, noté algo extraño en la base de su cuello, un pequeño hematoma que, según mi experiencia, no coincidía con el informe. Realicé la autopsia con más atención que de costumbre y descubrí signos de asfixia manual. Sin embargo, el caso fue archivado como muerte natural. Pensé que era un error de la policía o de los paramédicos y no le di mayor importancia. Pero entonces comenzaron a llegar más cuerpos con las mismas características, hematomas leves en el cuello, marcas apenas perceptibles en los brazos como si hubieran sido sujetados con fuerza, y siempre con la misma causa de muerte oficial, indeterminada. Al principio, no lo conecté. Cada cadáver llegaba en días diferentes, de distintos barrios de la ciudad, con historias aparentemente inconexas. Pero mi instinto me decía que algo andaba mal. No podía evitar sentir un escalofrío cada vez que veía esas marcas. Una noche, decidí revisar los archivos de los últimos meses. Busqué patrones, coincidencias, cualquier cosa que explicara lo que estaba viendo. Fue entonces cuando lo noté, casi todos los cuerpos con esas marcas habían llegado durante el turno nocturno, mi turno. Además, había un detalle inquietante. Todos esos cadáveres eran enviados por un único hospital en particular, el mismo en el que trabajaba uno de mis compañeros más antiguos, Martín. Martín es un tipo reservado, casi antisocial. Lleva trabajando en la morgue más de 15 años, siempre en el turno nocturno, siempre aislado. Nunca he tenido una conversación larga con él, nuestras interacciones se limitan a saludos breves y silenciosos intercambios de formularios. Pero ahora, cada vez que lo veía, no podía evitar preguntarme, ¿es posible que él esté detrás de todo esto? No quería acusarlo sin pruebas, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, decidí vigilarlo. Fingí estar ocupado con papeleo mientras él ingresaba a un nuevo cuerpo. Observé desde mi oficina cómo arrastraba la camilla con calma metódica, pero había algo en su expresión, una mezcla de concentración y desdén que no había notado antes. Cuando salió de la sala, me acerqué al cadáver. Era una mujer joven, no tendría más de 30 años. Según el informe,
había muerto de un paro cardíaco, pero en cuanto retiré la sábana que cubría su cuerpo, vi las marcas, los mismos hematomas en el cuello y los brazos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esa noche, no pude dormir. Mi mente no dejaba de repasar las coincidencias, los cuerpos, las marcas. Decidí tomar medidas. Sin informar a nadie, comencé a fotografiar cada cadáver que llegaba con esos signos sospechosos. Guardé las imágenes en una carpeta protegida en mi ordenador personal. También anoté las fechas, los informes y cualquier detalle que pudiera servir como evidencia. Con el tiempo, mi paranoia aumentó. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como Martín siempre se ofrecía a recibir los cuerpos del hospital, como parecía más interesado en los casos con causa indeterminada y cómo evitaba que otros trabajadores revisaran su área de trabajo. Una noche, cuando él salió a fumar, revisé su casillero. Dentro, encontré un cuaderno. Mis manos temblaban mientras lo abría. Las primeras páginas contenían garabatos y anotaciones sin sentido, pero más adelante había una lista de nombres, fechas y lugares. Eran los nombres de los muertos. Cada entrada estaba marcada con una breve descripción, fácil, resistió poco, silenciosa. Sentí un nudo en el estómago. Esto no era suficiente para acusarlo formalmente, pero era suficiente para mí. Martín era un asesino. Decidí que tenía que enfrentarlo. No podía seguir trabajando al lado de un monstruo sin decir nada. Esa misma noche, esperé hasta que estuvimos solos en la morgue. Lo llamé a mi oficina y le mostré una de las fotografías que había tomado de los cadáveres. ¿Qué me dices de esto, Martín? Estas marcas están en casi todos los cuerpos que ingresas. ¿No te parece extraño? Él me miró con una expresión que no había visto antes. No era sorpresa ni miedo, sino una especie de curiosidad oscura. ¿Y qué vas a hacer con eso? Preguntó con calma. Voy a denunciarte. Tengo pruebas suficientes. Martín sonrió, una sonrisa fría y calculadora. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Antes de que pudiera responder, me di cuenta de algo aterrador. No estaba solo. Detrás de él, dos hombres con batas blancas entraron en la oficina. No los reconocí, pero claramente no eran trabajadores de la morgue. Me desperté en una habitación fría y oscura. Estaba atado a una camilla, incapaz de moverme. Frente a mí, Martín y los dos hombres me observaban. Te dije que no sabías en qué te metías, dijo Martín mientras sacaba una jeringa de un maletín. Intenté gritar, pero algo en mi garganta me lo impedía. Martín se acercó y me susurró al oído. No soy el único que disfruta de esto. Hay gente más poderosa que yo, y no les gusta que alguien interfiera en su trabajo. La jeringa se hundió en mi brazo, y todo se volvió borroso. Cuando volví en mí, me encontraba en una de las gavetas de la morgue, con la puerta ligeramente entreabierta. Escuchaba voces al otro lado. Martín estaba documentando un nuevo cuerpo. El frío me invadía, y mis músculos no respondían. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando lo entendí. Para todos los efectos, yo ya estaba muerto. Mi cuerpo sería registrado como otro caso de muerte natural. Sería archivado junto a las víctimas que intenté exponer. Mi historia terminaría en estas paredes frías, sellada bajo un informe falso, y Martín seguiría con su trabajo, intocable, mientras nuevos cuerpos llegaban a la morgue. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.